Ante la catástrofe que suponen los apagones en Ecuador, ante esta destrucción de empleo, de riqueza, de ánimo de los ciudadanos, de ilusiones, de crecimiento económico, de empresas, me pregunto, ¿qué más podría haber hecho yo? ¿Qué he hecho yo mal? Y la verdad es que yo, como profesor de economía y divulgador de la economía, tengo que reconocer que hemos fracasado estrepitosamente. No es normal que ante estas circunstancias, para la mayor parte de los ciudadanos del Ecuador, el mero hecho de plantear una liberalización del sector eléctrico, que es la solución más evidente, más fácil, más económica, más inmediata, una solución necesaria, siga pareciéndoles como si fuese una locura, una butad o algo extravagante, algo que muchísimos países del mundo han hecho y han privatizado, algo que en países como Colombia o Perú se permite la producción privada de energía eléctrica y por eso, a pesar de estar viviendo la misma sequía, no tienen apagones, algo que ya ha ocurrido en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mero hecho de plantearlo parece una locura. Probablemente porque algo estamos haciendo mal los que nos dedicamos a difundir las ideas económicas, las ideas de libertad o el razonamiento lógico económico más básico. No sé qué estamos haciendo mal. Y lo pregunto con honestidad. ¿Qué creen ustedes que yo podría hacer mejor o que otros podrían hacer mejor? Porque me parece bastante evidente que con apagones de 12 horas diarias durante meses, lo normal sería que la inmensa mayor parte del público ecuatoriano se preguntase cómo podríamos hacer que el sistema eléctrico funcionase mejor y que ante esa pregunta surgiese la respuesta más válida y es deberíamos evitar que el Estado tenga el monopolio de la electricidad porque todo monopolio es ineficiente económicamente y deberíamos permitir la liberalización del sector eléctrico para que haya producción de energía privada, compraventa de energía con otros países, para que haya incentivos en las tarifas para ahorrar la energía eléctrica, para que haya un precio honesto de la electricidad y no subsidios que son ineficientes, hace que se despilfarre y al final los pagamos todos, entender que el hecho de pagar electricidad artificialmente barata al final se paga exageradamente caro como es pagarla con estos cortes de luz, entender lo más básico y evidente de cómo funciona un mercado, cómo funciona el mercado de la electricidad y por qué la liberalización de ese sector es necesaria e importante. Probablemente los que nos dedicamos a divulgar las ideas económicas o las ideas de la libertad, o al menos yo voy a hablar por mí mismo, pecamos de bastantes defectos que hacen que no llegue bien el mensaje. Por un lado, solemos hablar cabreados o enfadados, y eso no ayuda. Por otro lado, utilizamos palabras que pueden generar rechazo en la población. Hablamos de privatizar el sector eléctrico, cuando la realidad es que el sector eléctrico de Ecuador a día de hoy vale cero. No hay que privatizarlo, hay que liberalizarlo, permitir que entren otras empresas que compitan en este sector eléctrico. Probablemente no llega a la población estos discursos como el que yo estoy dando ahora mismo. Probablemente haya que hacer vídeos mucho más dinámicos, mucho más sencillos, utilizar el arte, la creatividad, arte y creatividad de la que a lo mejor, por desgracia, yo carezco como para hacerlo mucho más accesible y generalizable. Probablemente no seamos capaces de explicar con palabras amables y sencillas cosas tan evidentes. Es decir, ¿por qué cuando hablamos del sector eléctrico estamos hablando de si la culpa es de tal presidente, del anterior o del anterior? Spoiler, es culpa de todos los presidentes anteriores. Y del presente, por supuesto que también. Y no tenemos estas conversaciones cuando hablamos del mercado de la leche que consumimos todos los días o cuando hablamos del mercado de Internet que todos estamos utilizando, ojo, y que es un mercado parecido, porque requiere de una red de cableado por todo el país para llegar a cada lugar y se logra. ¿Por qué no hablamos en un caso de los políticos y en el otro sí? Porque el sector eléctrico es un monopolio estatal, por tanto dependiente de la política y no del mercado y de los privados. Todo esto deberíamos poder explicarlo mejor porque es imperativo
que una parte significativa de la población, no hace falta que sea el 100% ni mucho menos, crea que liberalizar el sector eléctrico es la solución más lógica, evidente, eficiente, barata, rápida y duradera que podemos tener ante esta crisis. Y si una gran parte de la población lo cree, en primer lugar, todo este sufrimiento que se está causando habrá servido para algo, porque habrá servido para encontrar soluciones. Y no que vuelva a ocurrir como en la historia del Ecuador, que las crisis energéticas son cíclicas y recurrentes, porque el sector estatal no es capaz de solucionarlo. Y en segundo lugar, si una parte significativa de la población está convencida de ello, siempre vendrá algún político que levantará esa bandera y que querrá implementarlo. Porque al final, los políticos también responden a sus clientes, que son los ciudadanos. Y si gran parte de los ciudadanos demanda algo, los políticos podrán atreverse a decirlo y discutirlo en público. Por tanto, no hay que echar la culpa a los políticos, porque ellos que sí son culpables, por supuesto, pero ellos implementarán las reformas después de que parte importante de la población las quiera. Por eso hay que preguntarnos a nosotros mismos qué podemos hacer mejor para que el país esté mejor. Yo, sinceramente, entono el mea culpa y creo que como profesor de economía y divulgador de las ideas de la libertad no estoy logrando el objetivo de explicar a una parte importante, significativa, cuantos más mejor, de los ciudadanos de Ecuador por qué hay que liberalizar el sector eléctrico. Yo no lo estoy logrando y ojalá otros muchos se puedan sumar a esta divulgación, a esta batalla de las ideas y entre más lo puedan lograr. Cuanta más gente se sume con más talento, con más creatividad que yo, estaré tremendamente agradecido y aquí estoy dispuesto a ayudar. Y si alguien tiene ideas de lo que yo podría hacer mejor, encantado las escucho.